Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa atardecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial. Hoy vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Nos va a hablar acerca de la justificación de la obra de los santos fieles. Dios cómo nos justifica por medio del perdón del pecado, porque estábamos bajo de la ley del perdón del pecado y Dios nos justificará de eso. Entonces, la obra de los santos fieles nos habla de esa justificación que es por medio de la fe. Por medio de la fe, Dios es defensor de lo justo y lo reconocemos como a Dios como el que nos ve y como el que imparte justicia social y nos justifica a la persona del hombre del pecado por medio de la fe. Dios nos justifica. Entonces, aquí nosotros reconocemos a Dios como el que ve y como el que imparte justicia moral y social. Y también nos justifica a la persona del pecado y nos da ese perdón. Entonces, en ese perdón, Dios nos justificará a nosotros por medios de la obra de la fe, por medio de la obra de la fe, de nuestras transgresiones, de nuestra infracción de la ley y que somos fraccionados en esa ley. Entonces, Dios nos justificará de todo eso. María nos justifica por medio de Jesucristo, su Hijo, y por la obra de los santos fieles, enseñándonos que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá y será justificado del perdón del pecado. Tanto el griego como el judío, el libre como el esclavo, porque el evangelio se revela por cumplir la justicia y por la fe. El evangelio se revela por cumplir la justicia y la fe. Es decir, que si somos justificados por medio de María y por medio del Hijo Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo y por la obra de los santos fieles. La obra de los santos fieles que nos enseña que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá y será justificado del perdón del pecado. Tanto el griego como el judío, como el libre y como el esclavo. Y porque también debemos reconocer que el Santo Evangelio se revela por cumplir la justicia y también la fe, por cumplir la justicia y la fe. La obra de los santos fieles aquí nos enseña que ellos vivieron una vida de testimoniar, que dieron testimonios bajo lo que es la fe y Dios los sacó del pecado. Es decir, que en todos estos, los judíos, los libres, los esclavos, los griegos, eran justificados por la obra de la fe, pero mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo y por cumplir la justicia de fe del Señor, por cumplir esa justicia de fe del Señor. San Pablo nos enseña que el justo debe cumplir la justicia divina y vivirla por la fe, para que sus malas obras sean justificadas del pecado y de sus malos hábitos, para que sea justificada del pecado y de sus malos hábitos, Es decir, que San Pablo habla aquí de lo justo, del justo. ¿Cuáles son los justos? Nosotros aquellos que cumplimos la justicia, y a cumplir esa justicia divina, entonces por mediante la fe, nuestras acciones y malas conductas y malas obras serán justificadas del poder del pecado y de esos malos hábitos, Es decir, que somos justificados mediante la fe, no por la ley, porque por la ley del conocimiento estábamos bajo el pecado, bajo la esclavitud y bajo su llegado al poder del pecado. Es decir, que el justo en cumplir la justicia divina de Dios será justificado por medio de ella y mediante la fe, y la mala obra de conducta mala, sus malos hábitos serán justificados del poder del pecado, Es decir, que aquí el griego, el judío, el libre y esclavo es justificado mediante cumple la ley y la justicia del Señor y mediante la fe. Es decir, que no es nada más por la ley, no, porque la ley del conocimiento no ataba al pecado, pero ahora es mediante la fe, mediante la
fe, mediante la fe. Aquí vemos la obra de este santo, aquí vemos la obra de este santo llamado Pedro. Aquí vemos la obra de este santo llamado Pedro, que nos manda a vivir sanamente en justicia y rectitud, y que el Señor nos juzgará justamente nuestra vida testimonial, y nos dice que estamos bajo el poder del pecado, viviendo justificados por la fe de la justicia del Señor, viviendo justificados por la fe de la justicia del Señor. Es decir, que aquí el pecado no nos justifica. Lo que nos justifica es cumplir la justicia del Señor, la del Señor. Ni tampoco la ley nos justifica. Aquí lo que nos justifica es la justicia del Señor, esa justicia de fe, que es la justicia divina que se revela desde el cielo, con toda clase de impiedad y de injusticia que todo ser humano quiere vivir sobre la tierra. Es decir, que aquí vemos la obra de este santo llamado Pedro, que nos manda a vivir sanamente, en justicia y rectitud, y que el Señor nos juzgará justamente nuestra vida testimonial, y nos dice que estábamos bajo el poder del pecado, viviendo justificados por la fe de la justicia del Señor, viviendo por la fe de la justicia del Señor, de la justicia del Señor. Es decir, que estábamos muertos bajo el poder del pecado y ahora estamos justificados por la justicia del Señor, por la justicia del Señor. Aquí vemos la obra de otro santo llamado Felipe, que nos dice que a la verdad nosotros no padecíamos justamente, sino que estábamos bajo el poder del pecado, y por medios de la memoria de la obra de los santos y la remisión gloriosa de la sangre derramada en la cruz del Calvario, Jesús nos justificó del poder del pecado para que fuéramos hechos justos, fuéramos hechos justos. Me está saliendo de instrucción, Frank. Deja eso. Aquí vemos la obra de otro santo llamado Felipe, que nos dice que a la verdad nosotros no padecimos justamente, no estábamos en justicia cuando padecimos por el pecado de Cristo, sino estábamos bajo el pecado de la promiscuidad, y por eso dice que no padecíamos justamente, sino que estábamos bajo el poder del pecado, y por medio de la memoria de la obra de los santos y la redención gloriosa de la sangre derramada en la cruz de Calvario, Jesús nos justificó del poder del pecado para que fuéramos hechos justos, un justo aquí es alguien que cumple la justicia de Dios, es alguien que Dios le delega santidad, le delega ser santo, ser una persona escogida por Dios, agradables, para que cumple su justicia. Entonces, fuimos hechos justos mediante la fe y la obra de la justicia, no mediante la ley, porque mediante la ley estábamos bajo el pecado. Entonces, cuando hacemos memoria de la remisión gloriosa de la sangre derramada de los santos y de Jesucristo, aquí nosotros tenemos acceso a ser justos, a traer a santuarios, a pertenecer parte del servicio, parte de esa obra gloriosa del Señor, y somos en él justificados del poder del pecado y hechos justos mediante la sangre derramada de los santos y de Jesucristo también. Es decir, que aquí Jesucristo no es nada más fue el único que derramó sangre, sino todos fuimos mártires, fuimos perseguidos, por la iglesia fue perseguida, y todos fueron parte de esa martiración, y vivieron la justificación mediante la fe de la justicia del Señor en la vida de ellos. Entonces, todo ese padecimiento no fue justamente, sino fue por causa de nuestro pecado. Y por eso nosotros hacemos memorias de la remisión de la sangre gloriosa de los mártires de Jesucristo y de algunos santos más. Entonces, fuimos justificados del poder del pecado y también hechos justos a la vez. Hemos hecho justo. Entonces, aquí vemos la obra de este santo llamado San Pablo, que nos dice que el mundo estaba condenado bajo la ley de la obra del pecado y bajo la transgresión promiscua, pero Jesucristo y sus santos fieles
derramando su vida en la cruz y poniendo su vida por las demás personas, nos justificó del poder del pecado y nos dio perdón. Nos justificó por medio del perdón del pecado y nos justificó del poder del pecado. Pero es decir que San Pablo dice que estábamos bajo la condenación del mundo, estábamos bajo la condenación del mundo, estábamos ahí y bajo la ley, la obra de la ley del pecado, estábamos ahí cumpliendo y viviendo toda esa ley promiscua, pero el Señor nos ha hecho justo mediante que, mediante no la condenación, no la transgresión promiscua, mediante la fe de justicia, mediante la fe de justicia. Entonces, éramos condenados bajo la obra del poder del pecado, mediante estábamos en el pecado, pero Cristo nos hizo justo y nos ha justificado dentro de él y dentro de la vida testimonial de todos los santos fieles en su obra primordial y principal de todos ellos. Y si vamos a la Biblia, vamos que por la sangre de Cristo, la sangre de los mártires, de los profetas también, somos justificados por medio de todo ello, porque ellos también vivieron el martirio y vivieron la crucifixión también. Y es decir, que ellos algunos fueron condenados y murieron también martirizadamente, pero somos justificados mediante todo ello, mediante todo, no por uno, no nada más por Cristo. Cristo aquí es la piedra principal de los mártires, pero en Cristo y los santos y la vida testimonial de los santos somos justificados y hechos justo. Aquí hay un santo hombre llamado Felipe que nos habla de esa justificación. Pedro no habla de esa justificación. Pablo no habla de esta justificación. Y más santo no habla de esa justificación. Es decir, que nosotros hacemos memoria de toda esta obra de los santos y la vivimos también a la vez cumpliéndola. Entonces estábamos bajo la condenación del mundo y bajo la obra de la ley del poder del pecado, bajo la transgresión promiscua, y por medio de Jesucristo y sus santos fieles derramaron su vida en la cruz del Calvario, poniendo su vida por las demás personas, nos justificó del poder del pecado y nos dio el perdón, nos dio ese perdón que lo merecíamos. El perdón no para que nosotros estemos bajo el poder del pecado, sino para que nosotros estemos bajo la santidad del Señor, que nos lleva a un camino de luz y de prosperidad a la vez a nuestra alma interior, como dice el apóstol San Pablo, que él quiere que toda nuestra alma prospere en lo que es la justificación de la santidad del Señor. Y nos dice ya que por la obra de la ley ningún ser humano tiene justificación por ella, sino por Jesús y la vida testimonial de las obras de los santos fieles. Wow, tremendo. Nos dice San Pablo aquí, y nos dice, ya que por la obra de la ley ninguno ser humano tiene justificación por ella, sino por Jesús y la vida testimonial de la obra de los santos fieles, que es la obra principal de toda la estructura de la iglesia y de la justificación de todos los santos, que podemos decir que hoy estamos justificados en Cristo Jesús y en la obra testimonial de todos los santos fieles. Pero mediante toda esta engromerización también está María, está Marta, está la obra de Marta, la obra de Pablo, la obra de Pedro, y está la obra de todo. Aquí todos jugamos un papel en esa vida, jugamos un papel. Y nos dice que ya por la obra de la ley ningún ser humano fue justificado o ha sido en justificación por ella, sino por la vida testimonial de la obra de los santos fieles. La obra de los santos fieles. Aquí todos jugamos un papel. Como sucedió en el principio, por un hombre entró el pecado y vino el juicio y la culpabilidad de la transgresión y nos condenó, y por la vida impecable de Jesús y la obra principal de los santos nos justificó del juicio, de la transgresión y la condenación, porque estábamos condenados y esclavos bajo el poder del pecado y la esclavitud. Es decir, que aquí San Pablo da alusión y nos dice, como sucedió en el principio, que por un hombre pecar vino el juicio y la culpabilidad de la transgresión y nos condenó, y por la vida impecable de Jesús y la obra principal de los santos
nos justificó del juicio, de la transgresión y de la condenación. Es decir, que ahora somos libres, ya el judío, el griego, el libre, el esclavo, ya son justificados mediante la obra de la justicia de la fe del Señor, porque el justo por la fe vivirá, como dice la Escritura. No, y dice la Escritura también que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que por medio de las palabras somos justificados y por medio de ellas hallamos la gracia y la salvación del Señor a nuestra propia vida, esa vida de fertilidad, esa vida de testimoniar a la vez. Es decir, que aquí todo ser humano fue justificado desde el principio, como sucedió que por un hombre vino el juicio y la culpabilidad y la transgresión y nos condenó, y por la vida testimonial de Jesús, impecable, vino, y la obra principal de los santos nos justificó del juicio y la transgresión y de la condenación. Es decir, que ahora nosotros somos libres. Podemos decir a gran voz, somos libres del poder del pecado. Somos libres. De todo juicio, de toda transgresión, somos libres. Aquí vemos otro santo hombre de Dios llamado Job, que nos dice cómo que el hombre se justificará su alma, cómo el hombre justificará su alma del poder del pecado, lavándose con el agua y la sangre gloriosa de la purificación para la santificación de su alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu en total pureza. Wow, tremendo. Aquí vemos un santo hombre de Dios llamado Job, que había muchos, y toda esa obra de los santos, ahí no habla de esa justificación. Ahí vemos un santo hombre de Dios llamado Job, que nos dice cómo el hombre se justificará su alma del poder del pecado, lavándose con el agua y la sangre gloriosa de la purificación, y mediante la santificación de su alma, cuerpo, alma, mente, corazón y espíritu en una total pureza. Lo que está diciendo Job aquí es que para nosotros ser justificados y ser libres del poder del pecado, tenemos que acudir al arrepentimiento y a la convención del pecado, de salir del pecado para pertenecer a una vida libres, acogidas por el Señor, agradables por el Señor, y ser nosotros justificados, porque Dios es un Dios de justicia y hace impartir su justicia social y justificación a la demás persona, sacándonos de la infracción del pecado y de la transgresión de la ley, que por medio de ella fuimos condenados. Entonces, nosotros por María somos justificados mediante su Hijo Jesús y por la obra de los santos fieles, enseñándonos que el justo por la fe vivirá y será justificado del poder del pecado, tanto el griego como el judío, el gentil, el libre, el esclavo, porque el santo evangelio se revela por la justicia de Dios y también por fe. El santo evangelio se revela por la justicia de Dios y también por la fe. Es decir, que si no hay justicia y no hay cumplimiento de la justicia, no tenemos ese perdón de pecado. Y no somos hechos justos de nuestros malos hábitos, como lo dijo el santo hombre de Dios llamado Pedro, Pablos, Jos, Felipes, Marías y otras mujeres más que son parte de la obra principal de los santos. Es decir, que en todos ellos somos hechos justos y por la remisión de la sangre gloriosa de Cristo, y Él nos dio ese perdón de pecado para que fuéramos justificados de la obra de la ley que nos tenía condenado bajo el poder del pecado. Y hoy somos libres por eso, no por otra cosa, somos libres por eso. Y es decir, que aquí San Felipe nos dice que a la verdad nosotros padecimos justamente, no fue justamente que padecimos, sino que estábamos bajo el poder del pecado, mediante la memoria de la obra de los santos y la remisión de la gloriosa de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo nos justificó del poder del pecado para que fuéramos hechos justos, porque el justo por la fe vivirá y por la fe será gratificado.
su vida testimonial. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz y la bendición del Señor esté contigo de una forma muy especial.